Hola, muy buenos días. Los saludo Fernando Palma. Aquí les comparto mi comentario de mercado. Hoy es 21 de enero del 22. A nivel global, las tensiones políticas entre la OTAN y Rusia persisten por el conflicto de este último con Ucrania. El Anthony Blinken, que es secretario de Estado americano, ha señalado que luego de las conversaciones en Ginebra con el canciller ruso habría consecuencias si es que los rusos entran en conflicto con Ucrania. En los Estados Unidos, siguiendo con las noticias, según Reuters, las infecciones de COVID-19 disminuyen en los 15 estados que incluyen a Washington, D.C. y también a Puerto Rico. En China, el asesor de gabinete Su Gunyao ha señalado que el país podría alcanzar un crecimiento alrededor del 5.5% en 2022. Y en noticias relacionadas con la pandemia, el viernes se ha reportado la cifra más baja de infecciones locales del COVID-19 en los últimos 2 meses. A través de una encuesta realizada por Bloomberg, entre inversionistas y participantes de mercado, para el 2022 ubican la tasa de fondos federales en 1% y en el 2023 en 2%. Esto ya es algo que el mercado está internalizando, la subida de tasa, pero normalmente se está hablando siempre del 22 y poco menos del 23. Tener la tasa de fondos federales en el 23, eso significaría que la tasa del 2 años estaría por encima del 2%. Y fíjense, hoy día la tasa del 10 años, que había roto la marca hacia arriba, de abajo hacia arriba, subiendo la tasa del 10 años por hasta niveles de 1,87, teniendo una marca técnica alrededor de 1,80. Hoy hace un falso quiebre y desciende por debajo de esta marca de 1,80 y está ubicándose en 1,77. Entonces está, si 1,77 es la tasa del 10 años y la tasa que espera el mercado para corto plazo es 2%, ahí estamos viendo problemas hacia cierre del 23. Si late cycle, usualmente podríamos decir o argumentar que estamos en mid cycle en la economía americana o estamos en late cycle en el 23. Es bastante pronto para ver una curva invertida al cierre del 23. Todo esto está generando bastante volatilidad en mercados. Eh, por el lado latinoamericano, el presidente electo en Chile, Gabriel Boric, ha anunciado su gabinete de ministros. Esto todavía entrará en oficio a marzo de este año. Y se ha confirmado la designación de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, luego de oficializarse ayer a últimas horas su renuncia al Banco Central de Chile. Este es un giro a la moderación que está haciendo la administración de Boric. Es una señal bastante positiva para el mercado que el presidente del Banco Central vaya a ocupar el Ministerio de Hacienda. Lo positivo, entre otras razones, es que tiene una experiencia en Hacienda Pública y en reforma, también el tema previsional. Eh, de hecho, fue clave en la elaboración de la regla fiscal y participó en el gobierno de Bachelet en la reforma del sistema previsional, que fue la que creó el pilar solidario, ¿no? Cuando ingresó al Banco Central de Chile, los detractores decían, pero si él viene de Hacienda, él viene del sistema previsional, no, su expertise no es monetario. Bueno, no podemos decir particularmente que el Banco Central de Chile haya estado detrás de la curva tratando de anclar expectativas inflacionarias, porque fue uno de los primeros en subir tasas y lo hizo y lo sigue haciendo bastante bien. Entonces se ha elegido al probablemente el mejor candidato entre los nombres para ocupar el sillón del Ministerio de Hacienda. Ha elegido probablemente Boric una buena selección y también ha tenido la capacidad de convencer a Marcel de tomar una apuesta bastante arriesgada. El pliego de ofertas que había hecho Boric, tanto previsional como fiscal, son bastante desafiantes y seguramente va a tener que convencer al Congreso, al propio partido, y ya seguramente con la elección de Marcel vamos a tener probablemente ya sus primeros también detractores. ¿Cuánto tiempo
quede Marcel en el cargo, será algo que probablemente se vaya a ver adelante, pero claramente es una muy buena señal para el mercado. Yendo por la parte local, ayer el Banco Central volvió a subir en encajes. El encaje mínimo legal lo subió a 5,50 para marzo, desde 5,25 en febrero, y en abril a 5,75 y a 6% para mayo del 22. Es decir, el Banco Central está complementando sus decisiones de mayores tasas de política monetaria con incrementos también en las tasas de encaje. Ayer, por la parte local, el presidente Castillo brindó declaraciones al semanario Hildebrand en sus 13. Castillo la verdad que han sido entrevistas que probablemente Castillo haya recibido el entrenamiento adecuado. Las respuestas han sido bastante moderadas. Por ejemplo, dijo que no tenía amistad con esta lobista Carolyn López, y que tampoco tenía conocimiento de la asistencia de esta persona sobre el domicilio de Breña, donde el exmandatario también despachaba. Ha mencionado que ha habido un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario, en palabras de Castillo. También se refirió a la limitación de este referéndum constitucional que debe ser aprobado por el Congreso. Dijo que van a agotar todo lo que corresponde al gobierno para observar, ya observaron la norma, pero probablemente vayan a levantar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Luego ayer Fitch hizo unas observaciones sobre la política fiscal en Perú. Dijo que el inicio partía mejor, un camino hacia la disciplina fiscal, porque el déficit fiscal había sido bastante bajo en el 2021, alcanzando su nivel de 2,6, largamente mejor al esperado, estimaciones iniciales hablaban de déficit fiscal de arriba del 5%, luego de tener un déficit fiscal en el 20 de 8,9, dado el mayor gasto fiscal por la pandemia. Fitch no cree que el déficit fiscal vaya a regresar al 1% del PBI que se estipula en la regla fiscal en el 2023. Cree que no hay en el gobierno el capital político para que puedan implementar una vuelta a la regla fiscal en adelante. Yendo hacia el mercado, sobre el tipo de cambio, nosotros mencionábamos unos niveles en el tipo de cambio dólar-sol. Estábamos anotando niveles como 3,85, 3,86, 5. Esos eran los niveles técnicos. Y luego veíamos un rebote al alza, casualmente esperando la decisión y el comunicado de política monetaria de la FED, que ocurre la próxima semana, a mediados de semana, el miércoles, la próxima semana. Entonces era como esperar una suerte de rebote transitorio. Efectivamente se materializó. Sin embargo, el Banco Central sorprendió vendiendo en niveles, poniendo 12 millones de dólares en niveles de 3,87. Entonces el tipo de cambio cayó hasta niveles de 3,83,5 durante la semana. Luego hubo demanda, empezó a subir el tipo de cambio y en 3,87 el Banco Central mostró presencia, intención de vender, y vendió efectivamente 12 millones de dólares en el mercado spot. Eso le restó apetito por comprar dólares. Luego ya tuvimos una suerte de pausa de aversión al riesgo en mercados internacionales. La tasa del tesoro se mete por debajo del 1,80 y eso es constructivo para los activos de riesgo. Y estamos viendo un LEC nuevamente a la baja en el tipo de cambio. El siguiente nivel técnico era 3,82,5, que era el tipo de cambio que el sol llegó a apreciarse luego de que Castillo, allá por el fines de junio, inicios de julio, mencionara de que iba a ratificar a Julio Velarde en la silla de presidente del Banco Central. 3,82,5. Hoy por la mañana ha llegado hasta este nivel y no ha sido material, con lo cual se abre espacio hacia la base del 3,80. ¿Qué niveles tenemos hacia abajo?
tenemos alrededor de 3,72, es una media semanal, es la media semanal de 100 días y yo siempre he comentado que hay un super low para el tipo de cambio que debiera ser 3,63, que fue el tipo de cambio el viernes antes de conocerse la primera encuesta de segunda vuelta. Entonces el mercado está inclinado, todavía no terminan de limpiarse posiciones largas en dólares a nivel local, riesgos a una posterior caída del tipo de cambio se mantienen y también están viniendo de la mano de revisiones a la baja en el tipo de cambio de las principales casas de investigación local. Las casas locales de los principales bancos están subiendo la tasa que esperan del Banco Central, están en torno, acaban de ajustar a 4,5, nosotros habíamos ya comentado ese nivel semanas atrás, pero ahora las casas están subiendo la tasa de política monetaria local y consecuentemente están rebajando los niveles de tipo de cambio esperados para cierre de año. Entonces eso está generando una oferta de segunda vuelta, una caída del tipo de cambio en las pantallas. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien, un gran saludo. Les vaya muy bien, un gran saludo.